Damos gracias a Dios esta noche nuevamente porque Él se ha manifestado en tu vida y en mi vida, porque nos ha traído con gozo y alegría y hemos respondido a prisa, hemos respondido con gozo y estamos aquí porque queremos escuchar la voz de Dios, porque anhelamos en lo profundo de nuestro ser hacer su santa y divina voluntad. Para esta noche hay un tema espeluznante. Un tema que nos habla de la realidad por la que Dios destruyó al mundo antediluviano de los días de Noé. ¿Y por qué Dios destruirá al planeta? ¿Y cuál es la solución que Dios tiene para ti y para mí en ese evento inevitable de la destrucción de este planeta, del fin del sistema de todas las cosas? Y el título de nuestro estudio esta noche es Cataclismo Universal. No habrá un solo detalle ni una sola parte del planeta que podrá salvarse de ese evento, como tampoco lo fue en el pasado. Y queremos entonces primero analizar la actitud de los antediluvianos de los días de Noé. Dice Génesis 6:3. Una de estas noches leíamos este texto. Hoy lo vamos a aplicar en este otro contexto. Y dijo el Eterno: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días, ¿cuántos tiempos serán? 120 años. Un día el pecado empezó a multiplicarse en la faz de la tierra. Y ahora Dios asignó una fecha límite. Pocas veces encontramos en la Biblia fechas límites. Siempre vemos la gracia, cómo se extiende, pero creo que 120 años es más que un tiempo para que tú y yo podamos responder al llamado. Dios determina solamente darle 120 años a la población, independientemente de la edad que tuviesen. Probablemente algunos tendrían que morir antes, pero habían 120 años cuando el Espíritu de Dios ya no contendería más con el hombre, porque el hombre era carne y sus días serían 120 años. ¿Cuál era la actitud de los antediluvianos? Dice el versículo 4. En esos días, después que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, hubo gigantes en la tierra, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Algunas personas enseñan tristemente que aquí los hijos de Dios eran ángeles que Dios envió a la tierra para que analizaran la problemática del planeta, y vieron a mujeres hermosas y tuvieron relaciones sexuales con ellas y nacieron los gigantes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay ciertos movimientos que predican esto, pero eso es antibíblico, porque los ángeles no fueron creados con la capacidad de reproducción. Imagínense que la tercera parte de los ángeles que Lucifer, que Satanás trajo a la tierra, hubiesen tenido la capacidad de reproducción, ya tú y yo quizás no existiéramos aquí, porque ellos hubieran invadido totalmente el planeta. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga y nos lleve, seremos como ángeles. La palabra como es una partícula que indica una característica. Seremos como ángeles en el cielo. Los ángeles no fueron creados con la capacidad de reproducción. Dice el siguiente versículo, el 5. El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo ¿qué? El mal. Llegó un momento cuando la degeneración del ser humano iba creciendo y creciendo hacia el mal, hacia la destrucción y la autodestrucción. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7: y al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado.
¿Usted puede imaginarse un Dios de amor y de misericordia expresándose de esa manera? Y dice que no solamente iba a raer de la faz de la tierra a los hombres, sino también a las bestias, a los reptiles y a las aves. Y la pregunta que podríamos formularnos esta noche: ¿qué culpa tenían los reptiles, las bestias y las aves del pecado de la humanidad? Pero vamos a descubrirlo esta noche. Y hermanos y hermanas, a Dios le dolió en su corazón, le pesó, se estremeció. Dios se convulsionó al contemplar a sus criaturas, que de continuo sus designios eran solamente hacia el mal. La problemática era terrible, hermanos y hermanas, que Dios ahora determina raer de la faz de la tierra a todas las criaturas. Pero hay 120 años de oportunidad para que las criaturas que estaban contaminadas y que estaban seducidas y que estaban controladas, donde su gobierno y su voluntad lo habían cedido y empeñado a la fuerza del mal, pudiesen arrepentirse. Mientras tanto, los minutos, segundos, horas, días, semanas y mes continúan transcurriendo. Dice el versículo 11 y 12: a la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Esta noche, mis hermanos y hermanas, no solamente vamos a descubrir a un Dios de amor y de misericordia preocupado por sus criaturas, sino que también vamos a descubrir en este preciso momento cómo está la mente, los pensamientos, el corazón y los sentimientos de Dios frente a los habitantes de este planeta, que son miles y millones de millones. Pero la Biblia dice que Dios está mirando la tierra y que Dios está concentrado específicamente en este planeta, que representa la oveja perdida, esa oveja que ahora no sabe regresar al redil y que hay que buscarla y hay que encontrarla, y está herida pero no sabe regresar. Hermanos y hermanas, a la vista de Dios, todos habían corrompido su camino. ¿Qué andaba mal en el mundo de aquella época? Los antediluvianos se degradaron al punto que Dios se arrepintió de haber creado a la especie humana. Todos habían corrompido su camino y Dios ahora se pronuncia. Dios tiene que pronunciarse frente a esa realidad del planeta. ¿Cuáles eran las prácticas? Y yo lo digo con propiedad porque podemos sostenerlo a través de la palabra, y tal vez usted se asombre, porque las prácticas no son nada agradables. ¿Hasta dónde el ser humano puede degradarse cuando se aleja, cuando le da la espalda a Dios, cuando no responde al llamado de Dios? Y nadie, absolutamente nadie, tiene una póliza de seguro frente a la degradación cuando estamos lejos de Dios y no respondemos a su invitación. Dentro de las prácticas estaba la amalgamación, estaba la hechicería, la homosexualidad, el lesbianismo. Vamos a ver la primera práctica, que era amalgamación. La palabra está mal escrita. Levíticos 18, versículos 23 y 24. Luego veremos 20, 15 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amalgamación, ¿qué significa? Hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales con animales. Dice la palabra: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque eso es ¿qué? Perversión. Los habitantes en los días de Noé mantenían relaciones sexuales con animales, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo se llama eso? Dice la Biblia: perversión. ¿No será acaso que cuando Dios mira la tierra y contempla esa escena, no le pesa haber creado a la especie humana?
seres racionales, inteligentes, reduciéndose a convivir con seres irracionales. ¿Qué más dice la palabra? No os contaminéis con ninguna de estas prácticas, porque en todas ellas se han corrompido las naciones que he hecho ante vosotros. La corrupción y la maldad eran terribles en aquellos días. Y dice más la palabra: el que tenga cópula con bestia ha de ser muerto, y matarán ¿a quién? A la bestia. Recuerda lo que decía en los primeros versículos que leíamos: voy a destruir al hombre, a la bestia, a los reptiles, a los cuadrúpedos, a las aves. Y aquí hay una orden explícita: debe ser muerto quien tiene relación con la bestia, y también deben matar a la bestia. Si una mujer se allega a un animal para unirse con él, a la mujer y al animal matarás. Infaliblemente han de morir, su sangre caerá sobre ellos. Esa era la práctica en los días de Noé, la perversión que existía. Pero también empezó a difundirse y a crecer y a extenderse la hechicería. ¿Saben? Hace como un mes leí un periódico donde un caballero estaba exigiendo que un señor se casara con su oveja, porque él encontró a este hombre teniendo relaciones sexuales con la oveja. Así que él puso una demanda y exigía que ese matrimonio se efectuara. ¿Cómo le parece? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy, en el siglo XXI? Dice Éxodo 22:18: a la hechicera no la dejarás con vida. Había leyes estrictas. Sin embargo, cuando se degradó el planeta, la hechicería, la sofistería, todo lo que tiene que ver con magia negra y blanca empezó a extenderse en el planeta. Se corrompió el planeta, y dice la palabra: no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Hoy nosotros escuchamos en la radio y en la televisión: si tiene problema de amor, tiene problema de dinero, tiene problema de trabajo, llame a la línea y Walter Mercado o fulana o sutana o mengana reciben su llamada y su problema será resuelto. Hermanos y hermanas, pero ¿qué está diciendo la palabra? Que a la hechicera no debían dejarla con vida. Deuteronomio 18:11: ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12: porque es abominación al Señor, y cualquiera que haga estas cosas, por esas abominaciones el Eterno tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Dios está prohibiendo la hechicería. Y hay una profecía final, al final de la historia, que dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y es por eso que tú y yo hemos venido aquí, porque queremos que nuestros nombres se inscriban en el libro de la vida del Cordero, porque queremos entrar en esa patria nueva que el Señor tiene preparada para todos los que le aman y esperan su venida. Dice Apocalipsis 22:15: pero quedarán fuera ¿quiénes? Los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Quedarán fuera de qué? Quedarán fuera del reino de Dios. Ahora voy a explicar lo que significa aquí perros. No está hablando de los perros literales, cuadrúpedos. Cuando entremos
a la parte que corresponde, entonces le voy a recordar lo que quiere decir aquí, que quedarán fuera el día que el Señor Jesús venga. Pero también en los días de Noé existía la homosexualidad. ¿Y qué dice Dios de la homosexualidad? Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, porque eso también es ¿qué? Abominación. ¿Saben de dónde viene la palabra Sodoma? Sodoma viene la palabra sodomita, que significan hombres manteniendo relaciones sexuales con hombres. Y cuando en Apocalipsis dice los perros quedarán fuera, está hablando de los sodomitas y del origen de la palabra sodomita, de la palabra Sodoma, y es específicamente lo que el Señor está mencionando aquí. Ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, pero también se practicaba el lesbianismo, dice Romanos 1, 24 y 26. Por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Y dice el siguiente versículo: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿Y qué hicieron? De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Hermanos y hermanas, en los días de Noé y hasta hoy en el siglo XXI, cada vez que usted escucha que las asambleas legislativas, que el grupo de cierto país que hace leyes, ordenan o votan que es permitido el matrimonio de hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso nos indica, mis hermanos y hermanas, que cada día el corazón de Dios está dolido, está golpeado, y un momento X Dios se manifestará y se va a arrepentir de haber creado a la especie humana. Pero mientras eso ocurre, Dios te está dando oportunidad a ti y a mí para que le conozcamos, para que podamos ser sus amigos, para que podamos seguirle, porque a Jesús es imposible conocerle y no seguirle, seguirle y no amarle, amarle y no obedecerle. Dice además Romanos 1:29, llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Pero frente a esta situación de degradación, de corrupción, de perversión, donde Dios está listo para tomar una decisión, viene la buena noticia, porque no todo es triste. Dice la Biblia que en medio de esa generación perversa, Génesis 6, 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Qué significa eso? Que en medio de esta generación perversa, tú y yo podemos hallar gracia ante los ojos del Eterno. Y vamos a descubrir esa maravilla. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. ¿Y qué hizo Noé? Con Dios caminó Noé. Significa que en medio de una ola de corrupción, de perversión, de delincuencia, de asesinatos que aumentan 10 veces más que la población, en un mundo de inseguridad, tú y yo podemos caminar con Dios. ¿Cuántos creen eso? Gloria sea el nombre de Dios. Tú y yo podemos caminar con Dios. Y amado hermano y hermana, es por eso que Dios te ha sacado de donde tú estabas hoy y te ha traído, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Él nos trajo porque tiene un plan grande y maravilloso y extraordinario y sublime. Si tú y yo solamente permitimos que Él nos tome y nos molde y haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, entonces, hermanos y hermanas, podremos causar una revolución en este mundo contaminado y degradado por el pecado. Ahora Dios le asignó una responsabilidad a Noé. Por cuanto Noé halló gracia ante sus ojos, Dios le asigna una responsabilidad, y la responsabilidad es la de construir una barca. ¿Y qué ocurre? Dios le dice a Noé: hazte un arca, en el verso 14 del capítulo 6 de Génesis, hazte un arca de madera de ciprés, y harás aposento en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Mire que Dios viene y habla con Noé en medio de un mundo cuando a Dios le duele el corazón y va a hacer juicio y a ejecutar juicio. Pero hay un hombre que halló gracia ante sus ojos, y Dios siempre está buscando a través de las edades y las comunidades a hombres y mujeres, y no los llama para simplemente decirles que los ama, sino que los llama para asignarles responsabilidades grandes que cambien la historia del planeta, para que dejen semillas donde huellas donde la semilla pueda germinar. Dios está buscando en todas las comunidades, en los hogares, está buscando a jóvenes, a señoritas, adultos, ancianos. No importa la edad, Dios te llama a los 70, como llamó a Abraham y le asignó una responsabilidad para que se constituyera en el padre de la fe. Y a la edad de más de 70 años le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a prometer, a la misión que te voy a dar. Y hermanos y hermanas, no hay edad y no hay límite para el poder de Dios cuando permitimos que Él se posesione de nuestras vidas. Dios le da las instrucciones, dice el versículo 21: toma contigo todo comestible y almacénalo, para que sirva de alimento para ti y para ellos. ¿Y qué dice el verso 22? Y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué fue que halló gracia Noé ante los ojos de Dios? Porque Noé hacía exactamente lo que Dios pedía, lo que Dios mandaba. No es mi voluntad, ni mi conocimiento preconcebido, ni mi tradición, ni mi historia. Es lo que el Creador, el que tiene más tiempo que mí de existir, es lo que Él me indica. Eso es lo que debo hacer. Y por eso fue que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque Noé hizo exactamente lo que Dios mandó y lo que Dios pidió que se hiciese. Dice el versículo 1 del capítulo 7: después el Eterno dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Ustedes, tal vez algunos no han leído que al inicio de la creación de este mundo no había necesidad de lluvia. La tierra había salido en perfección. No era necesaria la lluvia porque un rocío era suficiente para que las plantas creciesen y germinasen. Y Noé es llamado en una época cuando no llueve para que prepare un arca porque iba a llover. Se le asignó una responsabilidad ilógica en un tiempo de lógica, donde tenía que predicar un mensaje ilógico a personas inteligentes que nunca habían visto ni siquiera una llovizna. Y hermanos y hermanas, tener que predicar eso y obedecer lo que Dios mandaba, yendo en contra de la naturaleza y de la lógica, no era fácil. Dios le dijo a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Ya Noé sabía que habían animales limpios, porque aquí no se mencionan los nombres, y que habían animales que no eran limpios. Y Dios le está diciendo: mete
de los animales limpios 7 parejas, y de los que no son limpios mete una pareja, macho y hembra, para conservar la especie. Eso me indica que había una comunicación perfecta entre Noé y Dios, y que caminaban Noé con Dios, y Noé recibía instrucciones directas de Dios, como también Dios quiere darte instrucciones directas a ti y a mí. Y hermanos y hermanas, dice el verso 3, también de las aves del cielo tomará 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva su especie sobre la tierra. Dios está dando la indicación en verso 4, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Y dice la palabra que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Noé no cuestionaba los hechos, ni los eventos, ni las instrucciones. Noé había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los que no eran limpios, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Hermanos y hermanas, fue una verdadera vergüenza en la época de Noé que las aves, que los animales cuadrúpedos y reptiles empezaron a obedecer la voz de Dios, haciendo fila de 2 en 2 de acuerdo al compartimiento. Imagínense que esa arca tenía un compartimiento para cada tipo de animal de acuerdo a su especie. Aquí había un rótulo que decía cuadrúpedos, y los animales llegaban y tenían que leer donde decía cuadrúpedo para no meterse donde decía tigre o leones. ¿Cómo fue esto? Si los animales no saben leer. Hermanos y hermanas, porque estos animales irracionales y estas aves estuvieron dispuestas a responder a la voz del Creador, y en orden perfecto hicieron su fila, y de 2 entraban al compartimiento asignado para ellos. Pero ¿cómo estaba la población en los días de Noé? Estaban incrédulos. Ellos no podían creer que era real, que iba a venir un diluvio. 120 años de predicación, la predicación en la mañana y en la tarde, y en el día se construía el arca donde podrían salvarse aquellos que creían. Dice la Biblia, vinieron macho y hembra de toda carne, como lo había mandado Dios. Y después que entraron los animales, las aves, los cuadrúpedos, dice la palabra que el Señor cerró la puerta. No es el ser humano el que puede cerrar la puerta, es Dios el que cierra la puerta. La responsabilidad de construir el arca con sus diferentes compartimientos se le dio a Noé, pero la responsabilidad de cerrar la puerta solamente le correspondía a Dios. Y leamos 2 textos que tienen que ver con esto y que es impresionante. Isaías 55:6. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Dice el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Dice la palabra que debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento cuando tú y yo querremos buscar y buscaremos y tocaremos, pero probablemente es tarde. Por eso que ayer, cuando estudiamos la experiencia de Zaqueo, Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Por eso que cuando ingresaron al hogar de Zaqueo, Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Porque cuando Dios habla a seres humanos mortales como tú y como yo, Él no nos habla de un mañana, Él nos habla de un hoy, de un presente. Y hermanos y hermanas, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Eterno. Verso 9, como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son de derrota, de fracaso, de tristeza, de imposibilidades. Yo no puedo, eso es imposible para mí. Pero dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor. Y Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que Él puede hacer en ti y en mí cuando permitimos rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. Y siempre lo que el Señor hace es glorioso y es maravilloso. Apocalipsis 3:8 dice la palabra: conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. El único que tiene la llave para abrir la puerta de la salvación para ti y para mí es Cristo Jesús. Y cuando Cristo abre la puerta de la salvación para ti, nadie puede cerrar esa puerta. Pero cuando Jesucristo cierra la puerta de la oportunidad, nadie puede abrir esa puerta. Y hoy hay una puerta abierta para ti y para mí, donde podemos venir con nuestros problemas, con nuestras luchas, flaquezas, debilidades y pecados. Podemos venir con nuestra historia y el Señor tiene esa puerta abierta para que ingresemos. Volvamos ahora al episodio de Noé. Dios da la sentencia. En el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Cuando terminaron los 120 años, Dios inicia la ejecución de sus palabras. Y dice el verso 17 y 19 que el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca y se levantó sobre la tierra. Y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo del cielo quedaron cubiertos. El juicio de Dios de que raería sobre la faz de la tierra a los hombres, a las bestias, a los cuadrúpedos, a las aves y a los reptiles, se ejecuta en el momento que desciende agua del cielo durante 40 días y 40 noches. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz y todo lo que había en la tierra murió, como había dicho el Señor. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra, y quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. La única fórmula y forma para escaparse de ese cataclismo universal era introducirse en el arca, que tenían las medidas, especificaciones e instrucciones no de Noé, sino que del que llamó a Noé y el que caminó con Noé, del Dios Todopoderoso,
ese era el único instrumento seguro en un periodo de 150 días cuando el agua permaneció sobre la tierra. Hermanos y hermanas, hoy usted diría, bueno, si hay un cataclismo universal, un diluvio, los seres humanos pueden salvarse porque pueden irse y están inventando ir a otro planeta, o podemos construir un arca mejor que el arca de Noé. Ustedes escucharon la historia cuando se construyó el arca o el barco más seguro que había sobre la tierra. ¿Saben qué barco era? ¿Cómo se llamaba ese barco? El Titán. ¿Qué dijeron los constructores? Este es el barco más seguro, que ni siquiera Dios lo puede hundir. ¿Y qué pasó con el Titán? Pero hermanos y hermanas, este era el barco, el arca más segura. ¿Por qué? Porque tenía las medidas de Dios. 150 días naufragando en alta mar. Los animales no pasaron hambre porque todo estaba calculado de acuerdo a las instrucciones de Dios. Usted puede imaginarse 150 días en un arca donde hay orines de caballo, de burros, el olor de los tigres y el olor de estos animales. ¿Cómo hizo Noé? ¿O sería que Dios hizo el compartimiento o el departamento de Noé y su familia de tal forma que no penetrara ningún olor de los animales? Definitivamente, hermanos y hermanas, que no debemos ni siquiera imaginarnos de que Dios haya actuado en imperfección de acuerdo a las instrucciones, porque Él quería que aquellos que hallaron gracia delante de sus ojos estuvieran en el lugar más cómodo y más seguro y confortable. Porque no hay nada más seguro y confortable que caminar con Dios, que estar ante la presencia de Dios. 150 días el agua permaneció sobre la faz de la tierra. Y decreció el agua sobre la tierra yendo y volviendo, y el agua se retiró al fin de los 150 días. Ya no todo vuelve a la normalidad. Hubo una deformación, una devastación en la faz de la tierra. Y agregó Dios a Noé y a su familia: esta será la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes. Usted está mirando el arco iris ahora que nació, pero ese arco iris lo dibujó Dios en el firmamento. Quizás antes no existía, o tal vez sí, no era importante, pero en este instante el arco iris se torna importante para Noé. Dios le dice a Noé: cuando veas mi arco iris en el firmamento, recuerda que nunca más destruiré el planeta con un cataclismo, con un diluvio universal. Y me acordaré, dice el Señor, de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hermanos y hermanas, cuando Jesús vino aquí a este planeta, 33 años y medio desarrollando su ministerio público, dejó estas palabras para ti y para mí: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús dijo que estas señales solamente eran para que tú y yo entendiésemos cuán cerca está su venida. La historia se ha ido repitiendo dramáticamente ante nuestros ojos en el transcurrir del tiempo, pero la palabra de Dios dice más que esto que el Señor Jesús nos está alarmando. Y si Dios tampoco perdonó
al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice el 20, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. 120 años de predicación. ¿Cuántos se salvaron físicamente que entraron en el arca? 8. Noé, su familia. Sería que Noé, que la Biblia dice que era perfecto entre los de su tiempo, no tuvo la influencia para poder ganar a otros para que entraran en el arca. Muchos creyeron y murieron en el camino antes de que el evento se diera, pero físicamente solamente ingresaron 8 en el arca. Amado hermano y hermana, Dios está interesado en las familias y Él quiere que toda la familia entre, porque Él ama a la familia, porque se interesa en la familia y porque los que estamos aquí constituimos familias. Mis amados amados hermanas y hermanos, ¿cómo será el fin del mundo? Ya sabemos que no va a haber un diluvio universal. Según de Pedro 3, 4 al 5, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua y fue establecida entre el agua. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. El Señor no demora su promesa como algunos tienen por costumbre. Algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el verso 10 y 11: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas, siendo que todo esto será destruido. La pregunta que hace el apóstol Pedro es: ¿qué clase de persona debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Con un diluvio muchos se pueden salvar, pero ahora la destrucción no será un diluvio universal. Los cielos, con todo el sistema contaminado, con todo lo que hay afecciones del pecado, todo eso será quemado. Y entonces, ¿dónde tú y yo vamos a estar? ¿Será que ahora Dios va a hacer un barco que no penetre el fuego? ¿O cómo será el plan que Dios tiene? Dice Malaquías 4:1: viene el día, es el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Eterno Todopoderoso. Pero ¿qué dice Apocalipsis 21, versículo 1? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo: ahora la morada de Dios está con los hombres, Él habitará con ellos,
Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y eso nunca más vendrá a la memoria de la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, el Señor Jesús tiene una vía de escape, y Él, previo a la destrucción de todo este sistema de cosas, tiene un lugar preparado en el reino de los cielos para ti y para mí. Él nos llama porque tiene una promesa para los redimidos. El fin está más cerca de lo que imaginamos, y con Jesús podemos triunfar si le rendimos nuestras vidas a Él para que tome el control. Cuando todo termine, tú y yo estaremos listos para vivir por la eternidad con el Señor Jesucristo. Él te invita, Él hoy nos invita para que abramos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón. Hoy te invita para que tú y yo iniciemos una aventura de caminar con Él, para que podamos hallar gracia delante de sus ojos. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón y señalando el camino en el que tú y yo debemos seguir. Estimados hermanos y hermanas, esta noche es importante para nosotros. Vamos a escuchar una música. Mientras esa música suena en nuestros oídos y en nuestro corazón, podemos tomar la decisión, como Noé, de hallar gracia ante los ojos de Dios y de iniciar esta noche una aventura de caminar con Dios. Y un día viviremos con el Señor por toda la eternidad, así como Él se lo prometió a Noé y como se lo ha prometido a todos los seres humanos, desde el inicio de este planeta hasta el último que viva antes de la venida de Cristo.